La mujer que salta en paracaídas a 4.000 metros de altura es Marta Ferrusola en 1993. Es una experiencia magnífica, me ha gustado muchísimo. Ahora es un poco como una borrachera ya, ¿eh? Yo creo que no será la última vez. Hizo esa promesa con 59 años, hoy tiene casi 80. Y el abismo que se abre ante ella y toda su familia parece un desafío mucho más importante que el de saltar al vacío. ¿Es el peor momento familiar? ¿Es el momento en el que aparece un paréntesis en la vida familiar? Bueno, es un paréntesis, pero claro, es un paréntesis muy motivado, ¿no? Marta Ferrusola Illadós lleva casada con Jordi Pujol desde 1956. Siempre la hemos visto acompañándolo en actos públicos. Montada a su lado en el Dragon Khan. Y muchas veces delante de él, porque la figura de Marta Ferrusola no ha sido la de mera consorte. Dicen que en su pueblo, el mismo en el que se ha refugiado el matrimonio tras el escàndalo, el expresidente es conocido como el marido de la Marta. Jo no n'he exercit mai de poder. Però tenia molt. No cap. La dona del president... No. Marta. No, cap ni mica, ni xis. El propio Pujol reconoce que su mujer ha sido clave en su trayectoria. Algunas de las cosas, las principales cosas que yo he hecho, yo pienso que difícilmente las hubiera podido hacer sin esta circunstancia, ¿no? Sin habernos conocido y habernos casado. Según El Mundo, fue ella la que impulsó a Artur Mas en 2001 y también la que ha inculcado a sus hijos la pasión por los negocios. Sí, que pienso que puedo decir que es una familia que va bien. Y esto es mucho más mérito de mi mujer que mío, ¿no? La matriarca del clan Pujol ha pertenecido a decenas de fundaciones y empresas. Entre todas ellas destaca Hidroplan, de la que es accionista y que se dedica al negocio de plantas y jardines. Hidroplan consiguió varios contratos con la administración catalana mientras su marido estaba al mando. Si tú tenías que montar cualquier edificio o cualquier hotel o cualquier cosa, había que montar los jardines con Marta Ferrusola. Volen marxar, sisplau? Ferrusola es católica y reconocida nacionalista. Parece que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que en tingui el nom en castellà, sí, molesta molt. Ferrusola también es una firme defensora de... Si hi ha dos dones immigrades, primer les atendran amb elles que no posa vostè, perquè elles criden, no? No? I elles van i diuen, jo aquí no poder esperar-me. Yo pasar. A Marta Ferrusola no le gusta lo español ni lo extranjero y por sus últimos comentarios parece que los periodistas tampoco. Acaba de enviar a la mierda. Sí. Vamos a profundizar hoy en la figura de Marta Ferrusola, en la matriarca del plan Pujol, y lo vamos a ver con Francesc Valls, él es el director del País Cataluña. Francesc, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy queremos saber qué papel juega Marta Ferrusola en el escandalazo Pujol. ¿Alguna clave nos puedes dar? Bueno, yo creo que se ha avanzado ya un poco, no hay grandes misterios que desvelar. Ella ha sido la mujer que ha formado a sus hijos, la que ha gobernado en casa mientras el marido se dedicaba a la política, de manera que ha sido la que ha dado alas a todo lo que han sido sus hijos. Bueno, dicen que es ella la que intentó meter a sus negocios, esa pasión por los negocios en los hijos, la dinamizadora, ¿no?, de todos los negocios de sus hijos. ¿Esto es así? ¿El padre les derivó hacia la política, bueno, ella hacia el mundo de los dineros? El padre, yo creo que ha sido un padre un poco ausente, dedicado más bien a la política. Ella se ha centrado básicamente en la familia y entonces en la familia siempre ha defendido lo que ha dicho, el derecho de sus hijos a hacer negocios. Entonces, el derecho de sus hijos a hacer negocios pues era a que, por el hecho de llamarse Pujol Ferrusola, pues pudieran tener contratos con la Generalitat, que no fuera eso un impedimento, según ella, ¿no? Entonces, se ha dedicado a cultivar eso. Siempre ha defendido el derecho de sus hijos a tener contratos, incluso con la administración de su marido. Yo creo que en este caso Jordi Pujol se ha mantenido muy apartado de la trayectoria, incluso en algunos casos
ha intentado limitar ese libre albedrío por los negocios de sus hijos, interponiendo a alguna persona en el Departamento de Presidencia que controlara un poco esos ímpetus de negocios, pero ha fracasado al poco tiempo porque las aguas volvían otra vez al cauce. ¿Hasta qué punto la empresa de Marta Ferrusola se ha beneficiado de contratos con la Generalitat? Yo creo que algunos ha tenido. Lo que sucede es que hay que ver si los ha conseguido. Es decir, no es una incompatibilidad ser la esposa del presidente de la Generalitat para lograr un contrato. Lo que sucede, y con la crisis mucho más, es que la mujer del César no solo de ser honesta, sino que además lo tiene que parecer. Por lo tanto, en un momento de grave crisis económica, todo este tipo de conflictos o todo este tipo de contradicciones pues hacen que, lógicamente, aflore mucho más los criterios críticos respecto a este tipo de negocios. Tampoco es incompatible ser hijo de Pujol y tener contratos con la Generalitat. Lo que estamos viendo es que acumulaban tantos contratos con la Generalitat entre unos y otros que lo que es difícil es no ser hijo de Pujol y tener un contrato con la Generalitat. Efectivamente, o sea, yo lo que creo es que ha sucedido estos años, ha habido casos que han llegado delante de los tribunales los han archivado, no los han considerado constitutivos de delito, por tanto, siguiendo el ordenamiento jurídico, quizás lo que deberíamos pedir a los políticos es que cambiaran la legislación para que hubiera incompatibilidades reales y personas en este país, en general en Cataluña y en España, son muchos quienes se benefician, familiares de políticos que se benefician de estos intersticios que hay entre lo público y lo privado. Y ahí es muy difícil pillar a la gente, ¿no? Sí, lo hemos comprobado. 30 años, 3 décadas. La exnovia de Pujol, que estos días habla mucho uno de los hijos me refiero, que habla mucho en los medios, que ha dado importantes detalles sobre su vida, sobre el manejo del dinero, sobre cómo salían con dinero de Andorra, ha dicho que la policía tiene un informe muy duro, muy fuerte, palabras textuales, sobre Marta Ferrusola. ¿Sobre esto tienes algún dato? No tengo ningún dato, pero vamos, simplemente lo que siempre ha habido en Cataluña ha sido la convicción. En el caso concreto de Hidroplan y del césped en el campo del Barça llegó a los tribunales porque fue un auténtico fiasco la intervención que hizo Hidroplan en el césped del Barça. Al final se tuvo que recurrir a una empresa de Tona, creo que era, para que replantara el césped, porque el césped que replantó Hidroplan no funcionaba, no iba bien, ¿no? Pero quiero decir, no tengo más datos que los datos que estamos pudiendo averiguar estos días y que parece que van confirmando la existencia no sabemos si es una herencia no declarada, si son unas comisiones presuntamente cobradas, en fin, pero el volumen de los negocios parece que es bastante potente, ¿no? Sí, nos falta mucho por saber, efectivamente, sobre las cuentas, paraísos fiscales, los verdaderos importes de lo sustraído, pero lo que sí sabemos es lo que a lo largo de todo este tiempo Marta Ferrusola ha ido declarando. Y no solo es polémica por sus reacciones, como la que vimos ayer mandando a la mierda a los periodistas en la puerta de su casa, sino por declaraciones que tienen que ver también con su ideología, ¿no? Acabamos de escuchar cómo le molestaba que hubiera un andaluz que se llamara José al frente de la Generalitat, pero también sobre la homosexualidad, también sobre la inmigración. Sí, efectivamente, ella es una mujer que ha participado abiertamente en actos antiabortistas, que se ha manifestado siempre a favor de la familia heterosexual, que ha considerado la homosexualidad, en fin, una desviación, por así decirlo. En fin, una mujer muy... Y luego la mujer que ha sido militante de Convergencia, no lo olvidemos, la mujer que representó a Prenafeta, a Jordi Pujol. Prenafeta es el que fue secretario de Presidencia, actualmente imputado también por un caso de presunta corrupción, es decir, la mujer que siempre ha estado al lado del presidente y la mujer que cuando va a detenerlo la policía, Pujol, en el año 60, le dice a Pujol, quédate porque ahora te toca quedarte, ¿no? Y entonces eso es lo que marca el inicio de la singladura política del Pujol actual, digamos. O sea, ha tenido una incidencia enorme. Ahora, de pensamiento conservador, muy conservador. Es decir, mientras Pujol se ha preocupado de ser un hombre más o menos respetuoso,
aunque con convicciones católicas o cristianas claras, Marta Ferrusola ha sido mucho más incisiva y en algunos casos, como el difunto Heribert Barrera, ha rozado el racismo en sus opiniones sobre los negros, sobre qué debían hacer, hablando así, digamos, lo ha llegado a expresar así, o si las iglesias románicas de Cataluña dejarían paso a los minaretes de las mezquitas, como si siempre hubieran estado ahí las iglesias románicas de Cataluña. Es decir, es una mujer que considera a Cataluña una especie de valor eterno inmanente y que nunca cambia, ¿no? Sí. Hay algo, Francesc, que también, con esta pregunta ya te libero, pero que nos ha llamado la atención, porque estamos hartos de ver casos de corrupción. Hemos hablado estos días de Matas. No te cuento lo que hemos hablado de Bárcenas aquí, ¿no? Y siempre han sido pillados por la ostentación, ¿no? Porque sus ingresos y su nivel de vida nada tenían que ver. Todo el mundo dice que a los Pujol por ahí no se les ha podido pillar, que han sido austeros de cara afuera, ahora que sabemos todos los millones que acumulaban. Sí, yo creo que eso es una virtud que diferencia, yo creo, a cierta burguesía catalana. Es mucho menos ostentosa que la del resto de España, es decir, hace menos ostentación de bienes externos, aunque luego tenga en realidad mucho dinero, ¿no? Excepto el caso, digamos, de Jordi Pujol Ferrusola y su afición por los coches, sí, que es lo más constatable. Los aspectos externos del resto de la familia Pujol son perfectamente homologables con los de una familia de clase media alta catalana. ¿Quién estará llevando peor el pujolazo? ¿Jordi Pujol o Marta Ferrusola? Hombre, yo creo que para Jordi Pujol es el fin de su trayectoria. Es la figura que se funde, Jordi Pujol. Porque Marta Ferrusola, es decir, Jordi Pujol ha pasado de ser, digamos, el hombre que debía ocupar las páginas centrales de la historia de Cataluña en democracia a correr el riesgo de quedarse en nota a pie de página o mucho peor, o pasar a ser el que encabeza la historia de la corrupción en Cataluña. Pues Francesc Valls, gracias por el análisis, por acercarnos la figura de otra importante persona en este clan Pujol, de Marta Ferrusola. Gracias de verdad. Vosotros. Adeu.